Desde John Wayne, que enterró 26 cadáveres en un sótano, hasta Harold Shipman, que escondió una gran cantidad de morfina y diamorfina en una bolsa de plástico. Estos descubrimientos revelan las mentes retorcidas y las vidas sombrías de estos asesinos en serie, pintando un cuadro aterrador de sus malvadas acciones. Empecemos por Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, uno de los asesinos en serie más infames de la historia de Estados Unidos, conmocionó al mundo no solo por sus atroces crímenes, sino también por los espantosos descubrimientos realizados en su apartamento en el momento de su detención en 1991. Cuando la policía de Milwaukee entró en el apartamento de Dahmer, no estaba preparada para la escena de pesadilla que le esperaba. El primer indicio de los horrores que había en el apartamento de Dahmer se produjo cuando la policía percibió un olor nauseabundo que emanaba de la vivienda. Al entrar, descubrieron un frigorífico que contenía restos humanos, incluidas cabezas cortadas y otras partes del cuerpo. Además de los restos humanos, los investigadores encontraron fotografías que documentaban los espeluznantes actos de Dahmer. Estas imágenes mostraban a las víctimas en diversas fases de desmembramiento, proporcionando un espeluznante registro visual de sus crímenes. Quizás el descubrimiento más impactante fue el gran barril azul encontrado en el dormitorio de Dahmer. El barril contenía los restos en descomposición de 3 víctimas, que habían sido desmembradas y disueltas en ácido. Investigaciones posteriores revelaron los intentos de Dahmer de crear una especie de zombie, una persona viva que estuviera bajo su completo control. Admitió haber perforado el cráneo de algunas de sus víctimas e inyectado ácido o agua hirviendo en sus cerebros en un esfuerzo inútil por lograr esta retorcida fantasía. En el apartamento de Dahmer se encontraron en total los restos de 17 víctimas diferentes, cada descubrimiento más horripilante que el anterior. Lo que la policía encontró en la casa del siguiente hombre de la lista le dejará conmocionado: John Wayne Gacy. En diciembre de 1967, Gacy se declaró culpable de sodomía oral. Su mujer se divorció de él y fue condenado a prisión. Tras cumplir menos de 2 años, Gacy fue puesto en libertad y trató de rehacer su vida. Se casó con su segunda esposa y se mudó a una nueva casa en el 8213 de West Somerdale Avenue, en Norwood Park, Chicago. Entre 1972 y 1976, Gacy atrajo al menos a 33 jóvenes a su casa con el pretexto de ofrecerles un trabajo a tiempo parcial. Una vez dentro, los sometía a torturas inimaginables y, en última instancia, los asesinaba. En diciembre de 1978, la investigación policial sobre John Wayne Gacy dio un giro decisivo. Varios adolescentes habían denunciado a Gacy por agresión sexual. Estas denuncias llevaron a las autoridades a obtener una orden de registro de su domicilio en el 8213 de West Somerdale Avenue. Lo que la policía encontró dentro superaba las peores pesadillas de cualquiera. Cuando empezaron a registrar la propiedad, descubrieron un sótano bajo la casa. El aire desprendía un olor nauseabundo y no tardaron en descubrir el primero de muchos cadáveres. En total, encontraron 26 cadáveres enterrados en el semisótano. 3 más fueron descubiertos en la propiedad contigua, y un puñado de otros fueron encontrados en el cercano río Des Plaines, donde Gacy se había deshecho de ellos. El gran número de víctimas conmocionó a la nación y dejó a la comunidad en un estado de incredulidad y horror. John Wayne Gacy fue detenido y no tardó en confesar los asesinatos. Afirmó haber matado a 33 jóvenes de ambos sexos entre 1972 y 1976. A pesar de sus intentos de alegar demencia, Gacy fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a muerte en 1980. A diferencia de Gacy, que confesó su crimen, la investigación sobre la siguiente mujer de la lista sigue sin ser concluyente hasta la fecha. Belle Gunness. Belle Gunness, una viuda aparentemente inocente de LaPorte, Indiana, ocultaba un horrible secreto. En mayo de 1908, un incendio en su granja reveló una espantosa verdad. Era una de las asesinas en serie más conocidas de Estados Unidos. El descubrimiento de cuerpos enterrados y de un cadáver sin cabeza conmocionó al país. Ray Lamphere, el jornalero de Belle, estaba encaprichado de ella y le ayudaba a deshacerse de los cadáveres. Cuando Ray se convirtió en una amenaza debido a su obsesión, Belle le inculpó de sus crímenes. Días antes del incendio, Belle hizo testamento, expresando temor por su vida. Tras el incendio, las autoridades encontraron un cuerpo sin cabeza que creyeron que era el de Belle.
aunque su verdadero destino sigue siendo incierto. Una investigación posterior reveló los restos de numerosas víctimas en su propiedad. En 2008, un intento de utilizar ADN para confirmar la identidad de Bell no fue concluyente, lo que deja sin resolver el misterio de si murió en el incendio o escapó para continuar con sus crímenes. Bell cometió su crimen mortal en su granja, pero el siguiente de la lista realizó sus actos en un lugar llamado el Castillo del Asesinato. H. Holmes. En la bulliciosa ciudad de Chicago, en medio de la efervescencia de la Exposición Universal de 1893, un edificio aparentemente ordinario se alzaba en la esquina de las calles 63rd y Wallace. Se trataba del Castillo de los Asesinatos, una estructura de 3 plantas que se haría tristemente famosa por los horrores que escondían sus muros. Encargado por H. Holmes, el edificio fue diseñado para servir de hotel a los visitantes de la exposición, pero su verdadero propósito era mucho más siniestro. Las víctimas de Holmes, a menudo mujeres jóvenes atraídas por promesas de empleo o alojamiento, quedaban atrapadas en este laberinto. Una vez dentro, quedaban a merced del diabólico ingenio de Holmes. Algunas habitaciones estaban equipadas con tuberías de gas, lo que permitía a Holmes asfixiar a sus víctimas a voluntad. Estas cámaras herméticas estaban insonorizadas, lo que garantizaba que no se oyeran gritos de auxilio. Holmes también había instalado conductos que llevaban directamente al sótano. Después de asesinar a sus víctimas, se deshacía de sus cuerpos enviándolos por estos toboganes. El sótano era una casa de los horrores, llena de instrumentos quirúrgicos, cubas de ácido y pozos de cal viva. Holmes utilizaba estas herramientas para diseccionar y destruir los restos, sin dejar rastro de sus horripilantes actos. Uno de los descubrimientos más espeluznantes del sótano fue un gran horno que Holmes utilizaba para incinerar los cadáveres. Este horno era capaz de alcanzar temperaturas extremadamente altas, reduciendo los restos humanos a cenizas. La meticulosa planificación de Holmes garantizaba que sus crímenes permanecieran ocultos, ya que las pruebas eran literalmente calcinadas. Cuando las autoridades registraron finalmente el Castillo de los Asesinatos tras la detención de Holmes, se quedaron estupefactas ante lo que encontraron. Las habitaciones ocultas, las cámaras de gas, los toboganes y el sótano repleto de dispositivos de tortura dibujaban un cuadro espantoso de las actividades de Holmes. Estaba claro que este edificio había sido diseñado con un único propósito: facilitar el asesinato a escala industrial. El informe policial detallaba los horripilantes descubrimientos, señalando la presencia de restos humanos y los diversos métodos que Holmes había utilizado para matar y deshacerse de sus víctimas. Probablemente, el siguiente asesino en serie estaba obsesionado con su madre, y todos sus crímenes estaban relacionados con la creación de una imagen de una persona parecida a su difunta madre. Ed Gein. Ed Gein, un hombre sencillo de Plainfield, Wisconsin, ocultaba una macabra realidad bajo su tranquilo exterior. Cuando las autoridades entraron en su casa en 1957 y encontraron órganos humanos conservados en frascos y máscaras hechas con piel humana. La investigación sobre los horribles crímenes de Ed Gein comenzó el 16 de noviembre de 1957, cuando Bernice Worden, propietaria de una ferretería local en Plainfield, Wisconsin, desapareció. Su hijo, Frank Worden, ayudante del sheriff, se alarmó de inmediato al encontrar la ferretería desordenada. Faltaba la caja registradora y un rastro de sangre salía por la puerta trasera. Las sospechas de Frank se dirigieron rápidamente hacia Ed Gein, un solitario manitas conocido por su extraño comportamiento. Las autoridades no tardaron en detener a Ed Gein en casa de un vecino. La casa estaba en un estado lamentable, con suciedad y desorden por todas partes. En la cocina encontraron el cuerpo sin cabeza y destripado de Bernice Worden colgando del techo como un grotesco trofeo de caza. La cabeza estaba metida en un saco de arpillera y el corazón colgaba de una bolsa de plástico. Mientras los investigadores seguían registrando la casa, descubrieron una macabra colección de restos humanos. Órganos conservados en frascos, cráneos convertidos en platos soperos y un cinturón hecho con pezones humanos eran solo algunos de los horripilantes artefactos. Entre los descubrimientos más espeluznantes se encontraban máscaras hechas con piel humana, que Gein solía llevar por la casa, y un traje hecho enteramente con piel humana, que al parecer se ponía para convertirse en su madre. Durante el interrogatorio, Ed Gein confesó los asesinatos de Bernice Worden y Mary Hogan, propietaria de una taberna que había desaparecido en diciembre de 1954.
admitió haber disparado a ambas mujeres, que guardaban un asombroso parecido con su difunta madre. Pero los horrores no acabaron ahí. Gain también confesó haber exhumado numerosos cadáveres de los cementerios locales, utilizando las partes de sus cuerpos para crear su grotesca colección de objetos. Seleccionaba cuidadosamente los cadáveres que se parecían a su madre y los llevaba a su granja, donde los diseccionaba y mutilaba. En marzo de 1958, la granja de Gain ardió misteriosamente, entre rumores de que podría convertirse en un museo. El siguiente asesino en serie fue bautizado en su día como el hombre de las medidas, un nombre que se dio a sí mismo mientras realizaba sus atroces crímenes. Albert DeSalvo. Albert DeSalvo, conocido infamemente como el estrangulador de Boston, está relacionado con los brutales asesinatos de 13 mujeres en la zona de Boston entre 1962 y 1964. DeSalvo, que al principio se hacía pasar por un cazatalentos de modelos llamado el hombre de las medidas, entraba en las casas de las mujeres con el pretexto de reclutarlas para una agencia de modelos. Sus actividades delictivas fueron en aumento y culminaron con la muerte por estrangulamiento de varias mujeres, en su mayoría ancianas y que vivían solas. Tras ser identificado en una rueda de reconocimiento, DeSalvo confesó una serie de delitos, incluidos los asesinatos del estrangulador de Boston. Mientras estaba detenido en el Hospital Estatal de Bridgewater, proporcionó a su abogado, F. Lee Bailey, relatos detallados de los asesinatos. A pesar de su confesión, persistieron las dudas sobre su culpabilidad. En 2013, los análisis forenses confirmaron que el ADN de DeSalvo coincidía con las pruebas de la última víctima conocida, Mary Sullivan, vinculándolo efectivamente con su asesinato. La fiscal general de Massachusetts, Martha Coakley, declaró que las pruebas de ADN no dejaban lugar a dudas sobre la responsabilidad de DeSalvo en la muerte de Sullivan y su probable papel como el estrangulador de Boston. Sin embargo, sigue habiendo dudas sobre si actuó solo o tuvo cómplices. DeSalvo fue asesinado en prisión en 1973, antes de que pudiera aportar más información. Fue la brutal muerte de una bailarina de ballet lo que llevó a la policía a conseguir una orden de búsqueda del siguiente asesino en serie de la lista, Rodney Alcala. La investigación sobre el asesinato de Robin Samsoe comenzó el 20 de junio de 1979, cuando desapareció mientras iba en bicicleta a una clase de ballet en Huntington Beach, California. Su cuerpo fue encontrado 12 días después en las montañas de Sierra Madre. La brutalidad de su muerte condujo a los detectives hasta Rodney Alcala, un hombre con antecedentes de crímenes violentos. En el registro de su domicilio y del almacén de Seattle, se encontraron más de 100 fotografías de mujeres y niños, muchas de ellas en poses sugerentes. Estas imágenes, meticulosamente compuestas, mostraban a los sujetos en distintos estados de desnudez, con expresiones que iban del miedo a la confusión. Algunas fueron tomadas en exteriores, otras en lo que parecía ser el apartamento de Alcalá. En marzo de 2010, la policía de Huntington Beach hizo públicas las fotos, con la esperanza de identificar a los individuos y descubrir más víctimas. A pesar de la amplia cobertura mediática, muchas siguen sin ser identificadas, un inquietante recordatorio del alcance potencial de los crímenes de Alcalá. El siguiente asesino en serie asesinó brutalmente a 10 personas y, en la búsqueda de pruebas que condujeran a su muerte, los investigadores hicieron un importante descubrimiento en su casa. Dennis Rader. Recientes descubrimientos en la antigua propiedad de Dennis Rader han reavivado el interés por el famoso asesino BTK. Rader, que aterrorizó Kansas de 1974 a 1991, asesinó brutalmente a 10 personas. El último registro de su propiedad en Park City, Kansas, está relacionado con la desaparición en 1976 de Cynthia Cindy Down Kinney, una animadora de 16 años. Rader era sospechoso de su caso desde hacía mucho tiempo, y los investigadores esperaban encontrar pruebas que pudieran resolver este caso sin resolver. Durante la búsqueda se hizo un descubrimiento importante: una ligadura de pantimedias, una herramienta que Rader utilizaba para atar a sus víctimas. Este escalofriante hallazgo, junto con otros objetos enterrados bajo una losa de hormigón, sugiere que Rader podría haber escondido trofeos de sus crímenes. Las pruebas han sido entregadas a la Oficina de Investigación de Kansas para su posterior análisis. La captura de Rader en 2005 se debió en gran medida a las cartas que envió a los medios de comunicación, en las que se burlaba de las autoridades con mensajes crípticos que finalmente condujeron a su detención.
Confesó 10 asesinatos y ahora cumple 10 cadenas perpetuas consecutivas. Los recientes descubrimientos podrían arrojar luz sobre más casos, sin resolver, relacionados con su brutal legado. ¿Ha oído hablar alguna vez del hijo de Sam? Fue un asesino en serie que dejó un rastro de miedo y muerte a su paso. David Berkowitz. El 10 de agosto de 1977, la detención de David Berkowitz marcó el final de un año de terror que se había apoderado de la ciudad de Nueva York. Conocido como el hijo de Sam, Berkowitz había dejado un rastro de miedo y muerte a su paso. Pero el verdadero horror no había hecho más que empezar. Cuando los investigadores entraron en su modesto apartamento, no estaban preparados para los escalofriantes descubrimientos que les esperaban. Lo primero que sorprendió a los investigadores fue el desorden del apartamento. Había papeles esparcidos por todas partes y las paredes estaban cubiertas de garabatos y símbolos extraños. Entre el caos, encontraron una serie de diarios que proporcionarían una horrible visión de la retorcida psique de Berkowitz. Los diarios de Berkowitz eran meticulosamente detallados y describían cada uno de sus ataques con una precisión escalofriante. Describía la emoción que sentía al acechar a sus víctimas, la descarga de adrenalina al apretar el gatillo y la satisfacción de ver cómo se les iba la vida de los ojos. Estas anotaciones estaban llenas de detalles gráficos que dejaron horrorizados a los investigadores y al público. Una de las entradas decía: «Soy el hijo de Sam, soy un monstruo, soy el behemoth regordete, me encanta cazar, merodeo por las calles en busca de carne sabrosa. Las mujeres de Queens son las más bonitas de todas». Los investigadores también encontraron una colección de cartas que Berkowitz había escrito a la policía y a los medios de comunicación. Estos mensajes burlones estaban llenos de símbolos crípticos y referencias a rituales satánicos. En una de ellas escribió: «Me duele profundamente que me llamen odiador de mujeres. No lo odio, pero soy un monstruo. Soy el hijo de Sam. Soy un mocoso. Cuando el padre Sam se emborracha, se vuelve malo. Golpea a su familia. A veces me ata a la parte trasera de la casa. Otras veces me encierra en el garaje. A Sam le encanta beber sangre». Tal vez el descubrimiento más impactante fue la colección de artículos de ocultismo encontrados en la casa de Berkowitz. Los investigadores encontraron velas, pentagramas y otros símbolos asociados con rituales satánicos. Entre los objetos encontrados en el apartamento había un mapa de la ciudad de Nueva York con varios lugares marcados. Los descubrimientos realizados en la casa de David Berkowitz revelaron las profundidades de su depravación y las retorcidas motivaciones de sus crímenes. Echemos un vistazo al asesino en serie, que convirtió su modesta casa, estilo rancho, en un hogar para llevar a cabo sus monstruosas actividades. Joel Rifkin. Cuando los investigadores llegaron a la casa de Joel Rifkin, situada en el número 1492 de Garden Street, en East Meadow, Nueva York, no estaban preparados para los horrores que les esperaban. La modesta casa de estilo rancho, que Rifkin compartía con su madre y su hermana, no parecía nada especial desde el exterior. Sin embargo, los descubrimientos realizados entre sus paredes revelarían el verdadero alcance de las monstruosas actividades de Rifkin. El primer descubrimiento espeluznante se produjo en el garaje, un espacio que se había transformado en un horripilante taller de la muerte. Entre el desorden de objetos cotidianos, la policía encontró una motosierra manchada de sangre. Esta herramienta, que Rifkin utilizaba para descuartizar a sus víctimas, era un escalofriante testimonio de la brutalidad de sus crímenes. Al continuar su búsqueda, los investigadores descubrieron más pruebas inquietantes en el sótano. Encontraron varios recipientes de plástico llenos de restos humanos. Estos contenedores contenían los cuerpos desmembrados de las víctimas de Rifkin, algunas de las cuales llevaban años desaparecidas. Oculta, bajo su cama, la policía encontró una colección de objetos personales pertenecientes a sus víctimas. Estos macabros trofeos incluían joyas, ropa e incluso fotografías. Rifkin había guardado estos objetos como recuerdos de sus atroces actos, un escalofriante recordatorio de las vidas que había segado. Además de las pruebas físicas, los investigadores también encontraron un diario detallado en la casa de Rifkin. Este diario contenía registros meticulosos de sus asesinatos, incluidos los nombres de sus víctimas, las fechas de sus muertes y los métodos que utilizaba para matarlas. El diario proporcionaba una visión espeluznante de la psique de Rifkin, revelando a un hombre que documentaba meticulosamente sus atrocidades. Cada entrada era un escalofriante testimonio de su metódico enfoque del asesinato,
un crudo recordatorio de la maldad que puede acechar tras una fachada aparentemente ordinaria. El siguiente asesino en serie entiende perfectamente la necesidad de una planificación adecuada, ya que parecía haber planeado sus asesinatos años antes de llevarlos a cabo. Israel Case. Israel Case, un conocido asesino en serie estadounidense, fue detenido en 2012 tras una meticulosa investigación que lo relacionó con la desaparición y asesinato de Samantha Koenig, una camarera de 18 años de Anchorage, Alaska. Sin embargo, fue el registro de la vivienda de Case tras su detención lo que reveló un espeluznante y escalofriante descubrimiento. Las autoridades hallaron un alijo de pruebas cuidadosamente organizado, que incluía lo que Case denominaba sus kits de asesinato. Estos kits estaban escondidos en varios lugares de Estados Unidos, a menudo enterrados en zonas remotas. En su casa, la policía descubrió mapas, cuadernos y abundante material de investigación que indicaban que Case había planeado metódicamente cada uno de sus crímenes con años de antelación. Quizá lo más inquietante fue el descubrimiento de fotografías y objetos personales de sus víctimas, que Case había conservado como trofeos. En la casa de Case también había numerosas armas de fuego, ataduras y otras herramientas de su letal oficio, lo que subraya aún más el nivel de control que ejercía sobre sus víctimas y su entorno. El descubrimiento de estos objetos dibujó el sombrío retrato de un hombre que llevaba una doble vida. Aparentaba ser un padre y un hombre de negocios dedicado, pero en realidad era un depredador despiadado que cazaba seres humanos por deporte. Con el ajedrez se crean hermosos problemas, pero el próximo asesino en serie eligió ser el asesino del tablero de ajedrez. Alexander Pichushkin. Cuando las autoridades finalmente detuvieron a Alexander Pichushkin, el famoso asesino en serie ruso, conocido como el asesino del tablero de ajedrez, y registraron su apartamento, se encontraron con una escena escalofriante y perturbadora que subrayaba la profundidad de sus crímenes. El descubrimiento más alarmante fue un tablero de ajedrez con muchas de sus casillas marcadas. Al parecer, Pichushkin tenía la intención de asesinar en cada casilla, con el objetivo final de matar a 64 personas, una por cada casilla. Además del tablero de ajedrez, la policía encontró diversos objetos relacionados con sus asesinatos. Había varios cuadernos llenos de escritos y dibujos morbosos en los que detallaba sus ideas sobre el asesinato y la satisfacción que le producía. La policía también descubrió varias herramientas y armas, como martillos y cuerdas, que se cree que utilizó en sus asesinatos. Otro hallazgo inquietante fue una colección de cintas de vídeo. Algunas de estas cintas contenían imágenes de Pichushkin conduciendo a sus víctimas a las escenas del crimen, grabando sus últimos momentos antes de sus brutales muertes. La investigación también condujo al descubrimiento de objetos personales pertenecientes a algunas de sus víctimas. Estos objetos los guardaba para recordar sus conquistas y las vidas que había arrebatado. Las drogas están pensadas para curar y aliviar el dolor, pero el siguiente asesino en serie las utilizó para infligir dolor. Harold Shipman. El 7 de septiembre de 1998, la tranquila ciudad de Mottram estaba a punto de ser sacudida hasta sus cimientos. Los agentes de policía, movidos por sospechas sobre Harold Shipman, llevaron a cabo un minucioso registro en su domicilio del número 15 de Row Cross Green. Entre los numerosos objetos incautados durante el registro, los agentes descubrieron una bolsa de plástico aparentemente inocua. La bolsa contenía un gran alijo de morfina y diamorfina, potentes opiáceos que Shipman no tenía derecho legal a poseer. Dentro de la bolsa, la policía encontró 54 comprimidos de morfina de un lote de 60, guardados dentro de una caja de jarabe con una etiqueta de prescripción. Además, había 39 comprimidos de 30 miligramos y 4 ampollas de diamorfina. Todos estos fármacos habían sido recetados en la farmacia Co-op vecina a la consulta de Shipman en Market Street. El hallazgo de estas drogas no era solo una cuestión de posesión ilegal. Era una prueba crucial que vinculaba a Shipman con las muertes de sus pacientes. La morfina y la diamorfina son analgésicos potentes, utilizados a menudo en los cuidados terminales. Sin embargo, en las manos equivocadas, pueden ser letales. Pero el aspecto más chocante de este descubrimiento fue la constatación de que Shipman había prescrito numerosos medicamentos a pacientes que ya habían fallecido. Uno de esos pacientes fue Harold Freeman, que murió el 20 de febrero de 1993. 2 días después, se dispensó a su nombre una ampolla de 30 miligramos de diamorfina. Shipman había visitado al señor.
Freeman el día anterior a su muerte, pero en los registros quirúrgicos de su tratamiento no se mencionaba la diamorfina. Shipman se había aprovechado de su posición de confianza para llevar a cabo sus atroces crímenes, y el descubrimiento de los fármacos fue una prueba clave que acabó conduciendo a su condena. El siguiente asesino utiliza objetos que tiene en casa para crear su equipo para matar. Albert Fish. La casa de Albert Fish era una auténtica casa de los horrores, un lugar donde lo inimaginable se hacía realidad. El primer descubrimiento, y quizá el más inquietante, fue una colección de cartas y notas que Fish había escrito y guardado meticulosamente. Cada carta era una ventana a la retorcida mente de Fish, llena de descripciones gráficas de torturas, canibalismo y actos sadomasoquistas. Una carta, en particular, se destacó. Estaba dirigida a la madre de Grace Budd, una niña de 10 años desaparecida en 1928. En esta carta, Fish describía con insoportable detalle cómo había engañado a Grace, la había asesinado y luego había consumido partes de su carne. Mientras los investigadores continuaban su búsqueda, se toparon con una colección de dispositivos de tortura caseros. Había látigos hechos con cinturones, agujas y clavos que utilizaba para infligir dolor a sus víctimas y a sí mismo. En un pequeño compartimento oculto, los investigadores encontraron restos humanos. Había huesos y fragmentos de carne cuidadosamente almacenados, algunos de los cuales fueron identificados posteriormente como pertenecientes a varias de las víctimas de Fish. Uno de los descubrimientos más extraños fue la colección de heridas autoinfligidas de Fish. Durante un examen médico, se descubrió que Fish se había clavado agujas en la ingle y el abdomen. Las radiografías mostraron más de 20 agujas incrustadas en su cuerpo. La investigación también reveló el amplio historial de enfermedades mentales de Fish. Se le habían diagnosticado varios trastornos psiquiátricos, entre ellos esquizofrenia y sadomasoquismo. Estaba claro que la depravación de Fish estaba profundamente arraigada en su psique, una parte oscura y retorcida de su ser a la que ningún tratamiento podía llegar. Lo que se descubrió en la casa del próximo asesino revela que probablemente sea carnívoro. Gary Ridgway. 4 décadas después de que aterrorizó a la región de Seattle, el último conjunto conocido de restos vinculados al asesino de Green River han sido identificados, completando un largo esfuerzo para identificar a cada una de las 49 mujeres y niñas que mató. Los restos, conocidos como Huesos 20, pertenecen a la adolescente de Everett Tammy Lyles, que fue identificada como víctima en 1988, según confirmó el lunes la oficina del sheriff del condado de King. Lyles tenía 16 años cuando desapareció del centro de Seattle en junio de 1983. Varios de sus huesos y algunos dientes fueron hallados en el sur del condado de King en 2003, después de que el asesino en serie Gary Ridgway condujera a los investigadores hasta el lugar. Las autoridades también encontraron restos parciales en 1985 en Tigard, Oregón, y los identificaron como los de Lyles a través de registros dentales. Ridgway fue declarado culpable de asesinar a 49 mujeres y adolescentes, entre ellas Lyles, entre principios de la década de 1980 y finales de la de 1990. Se declaró culpable de los asesinatos de 48 de ellas en 2003, como parte de un acuerdo de culpabilidad que le libró de la pena de muerte. En 2011 se declaró culpable de su 49º asesinato, el de una mujer a la que había matado casi 30 años antes. Ridgway, de 74 años, cumple cadena perpetua en la Penitenciaría Estatal de Washington, en Walla Walla. Puede que Ridgway se cebara en la carne de sus víctimas, pero el siguiente asesino era un auténtico carnicero de la carne humana. Andrei Chikatilo. La investigación sobre Andrei Chikatilo, también conocido como el carnicero de Rostov, reveló varios detalles espeluznantes y perturbadores. Chikatilo confesó el asesinato de 56 personas, aunque finalmente fue condenado por 52. Sus víctimas solían ser elegidas entre los marginados de la sociedad, desde jóvenes fugados, huérfanos, prostitutas, alcohólicos, hasta discapacitados mentales. En las estaciones de tren, en las paradas de autobús y en los trenes de cercanías Elektrichka de la región, las atraía ofreciéndoles comida y bebida, y luego las conducía a parques y bosques. La investigación policial recibió el nombre de Operación Lesopolosa, Camino del Bosque, donde las violaba y mutilaba sus cuerpos. Chikatilo también les arrancaba los ojos,
movido por la vieja superstición de que la imagen de un asesino permanecía en las retinas de sus víctimas. En 1982 se registraron 7 muertes. En 1984, 13. Pronto los cadáveres se acumulaban más rápido de lo que la policía podía identificarlos, y se acumulaba el papeleo. No se emitió ninguna orden de registro específica para el domicilio de Andrei Chikatilo durante las investigaciones iniciales de los asesinatos por los que finalmente fue condenado. Chikatilo fue detenido varias veces antes de su arresto final en 1990, pero la policía soviética no tenía pruebas suficientes para obtener una orden de registro de su domicilio hasta después de su confesión. El sistema de justicia penal soviético de la época no funcionaba con las mismas normas procesales en materia de órdenes de registro que los sistemas jurídicos occidentales. Gran parte de las pruebas contra Chikatilo se obtuvieron mediante interrogatorios y análisis forenses tras su detención final. El siguiente asesino en serie no parecía tener remordimientos, pues consideraba que sus crímenes eran escalofriantes y satisfactorios. Edmund Kemper. Edmund Kemper, el asesino de colegas, aterrorizó California a principios de la década de 1970. Sus horribles actos terminaron en abril de 1973, pero los espantosos hallazgos en su casa aún persiguen a quienes investigaron el caso. El 7 de enero de 1973, Kemper recogió a Cindy Schall, de 18 años, le disparó y llevó su cuerpo a casa de su madre. Allí la descuartizó y enterró su cabeza en el jardín, en un lugar que daba al dormitorio de su madre. A pesar de que los vecinos y su madre estaban cerca, nadie notó nada sospechoso. El propio Kemper admitió más tarde en una entrevista de 1984 que cada vez se le daba mejor evitar ser detectado, haciendo alarde de su invisibilidad. Contó que llevaba una cabeza cortada en la bolsa de una cámara mientras se cruzaba con una pareja sonriente, lo que ponía de relieve el escalofriante contraste entre su realidad y la vida normal. Días después, los restos descuartizados de Schall fueron encontrados en la costa. La matanza de Kemper continuó, cobrándose más víctimas, entre ellas su madre y la amiga de esta, antes de entregarse el 24 de abril de 1973. Los espeluznantes detalles de sus crímenes siguen siendo inolvidables. Las víctimas del siguiente asesino en serie fueron concretamente hombres. Robert Berdella. La investigación sobre Robert Berdella comenzó el 2 de abril de 1988, cuando Christopher Bryson escapó del cautiverio de Berdella. Bryson, que había sido torturado durante días, huyó a casa de un vecino, desnudo y con un collar de perro alrededor del cuello. Su testimonio condujo a la policía a la casa de Berdella, en el 4315 de Charlotte Street, donde descubrieron una escena horrible. La policía encontró registros que documentaban los crímenes de Berdella, con fechas, horas y descripciones explícitas de las torturas. Los investigadores también descubrieron restos humanos, incluidos cráneos y huesos, enterrados en el patio trasero. Además de las pruebas físicas, las fotografías Polaroid mostraban el alcance de las torturas infligidas por Berdella. Sus víctimas eran hombres jóvenes, a los que atraía con promesas de trabajo o refugio, y luego drogaba y torturaba. Los objetos personales de las víctimas, guardados como recuerdos, ilustraban aún más la obsesión de Berdella. El juicio de Berdella cautivó a la nación. Se declaró culpable de múltiples asesinatos, evitando la pena de muerte, pero recibiendo cadena perpetua sin libertad condicional. Se supone que la familia es un espacio para el amor, pero estos próximos asesinos en serie convirtieron su hogar en una zona de asesinatos, empezando por su hija, Fred y Rosemary West. En 1994, la policía fue conducida al número 25 de la calle Cromwell, en Gloucester, mientras investigaba la desaparición de Heather West, la hija de 16 años de Fred y Rosemary West, desaparecida desde 1987. Las historias contradictorias de sus padres sobre su paradero acabaron llamando la atención de las fuerzas del orden. Heather, nacida el 17 de octubre de 1970, era la primera hija de Fred y Rosemary. A menudo se enfrentaba a su padre, y se cree que su amenaza de denunciar sus abusos fue la causa de su trágico destino. El 24 de febrero de 1994, la policía empezó a excavar en el jardín de la casa y descubrió los restos de Heather bajo el patio. Las excavaciones posteriores revelaron 8 cuerpos más en diversos estados de descomposición, algunos desmembrados y enterrados en fosas poco profundas. La investigación se amplió al sótano, donde se encontraron pruebas de los crímenes sádicos de los West, incluidos dispositivos de tortura y cintas de vídeo.
La casa estaba insonorizada para amortiguar los gritos de las víctimas. Fred y Rosemary fueron detenidos por múltiples asesinatos. Fred se quitó la vida en prisión, mientras que Rosemary fue declarada culpable de 10 asesinatos y condenada a cadena perpetua. El siguiente de la lista encontró una forma perfecta de quitar la vida a sus víctimas, y lo hizo sin esfuerzo durante sus encuentros sexuales. Herb Baumeister. La investigación sobre Herb Baumeister comenzó en 1994, cuando un hombre llamado Tony Harris se presentó con una historia escalofriante. Harris, que frecuentaba los bares gays de la zona, informó de que había sido atraído a la casa de Baumeister por un hombre que usaba el alias de Brian Smart. Harris describió cómo Brian Smart había intentado estrangularle durante un encuentro sexual, pero consiguió escapar. A pesar del testimonio de Harris, la policía careció inicialmente de pruebas suficientes para obtener una orden de registro. No fue hasta 1996 cuando la esposa de Baumeister, Julie, solicitó el divorcio y permitió a la policía registrar la propiedad, que se reveló todo el alcance de sus crímenes. El 24 de junio de 1996, la policía llevó a cabo un registro en la granja Fox Hollow. Esparcidos por la propiedad había miles de restos humanos, principalmente fragmentos de esqueletos aplastados y quemados. El gran número de restos, estimado en unos 10.000 pedazos, indicaba que Baumeister había estado operando durante años, dejando un rastro de devastación a su paso. El descubrimiento inicial de restos humanos en la propiedad de Baumeister conmocionó a la comunidad y al país. Se recurrió a expertos forenses para examinar los restos e identificar a las víctimas. El estado de los restos sugería que Baumeister había hecho todo lo posible por ocultar sus crímenes, quemando y aplastando los huesos para dificultar su identificación. A medida que avanzaba la investigación, fueron apareciendo más detalles sobre la doble vida de Baumeister. Utilizaba el alias de Brian Smart para frecuentar los bares gays del centro de Indiana, atrayendo a sus víctimas con promesas de diversión y compañía. Una vez en su casa, Baumeister estrangulaba a sus víctimas durante los encuentros sexuales y se deshacía de sus restos en su propiedad. El descubrimiento de 10.000 restos humanos demuestra la magnitud de sus atrocidades. Si ha disfrutado viendo este video, haga clic en cualquiera de las tarjetas de su pantalla para ver más.